superadas. Contéstese esa pregunta, que es la fundamental. ¿Qué sigue pasando para que... Es evidente que hay otros países que han avanzado, en Brasil está teniendo avances muy considerables, en Chile hay una situación de que es un país que podría entrar en la Unión Europea, por así decir, pero ¿por qué sigue habiendo esas bolsas de pobreza, de miseria, de subdesarrollo? Sao Paulo es muy desigual, ¿no? Dicen que en Brasil hay muchísima desigualdad también, ¿no? Chile, pues yo estaba en Chile y la verdad que da gusto, ¿no? Aparentemente sí, efectivamente da sensación de que hay desigualdad, pero a lo mejor menos, ¿no? ¿Qué está pasando? Pienso que las clases dirigentes, quienes tienen capacidad de reacción frente a todo, no toman conciencia de esto, ¿no? Hay avance, hay inversión, hay una pujanza, parece que son dos mundos siempre cuando vas a Latinoamérica, ¿no? Y sin embargo la clase dirigente, los empresarios y tal deberían tomar conciencia que finalmente que haya tanta pobreza y tanta desigualdad no favorece a nadie, termina explotándote en las manos, ¿no? Entonces hay que promover el desarrollo, la responsabilidad social corporativa de las empresas, de las inversiones, el desarrollo que vaya encaminado realmente a donde tiene que llegar. Muchas veces se apoya a países latinoamericanos, se envía cooperación, pero no llega donde tiene que llegar, se queda en el camino, ¿no? Entonces por eso que es responsabilidad de todos, porque finalmente, bueno, ahora le está ahí en las manos ahora a todo Honduras, a toda Latinoamérica, pero al final todo termina llegando a todas partes. No olvidemos que todo esto genera evidentemente migración y problemas y desigualdades y asimetrías, y a ¿no? lo mejor esa irritación social, que es el que está en la base. Hemos visto que en ese tapete latinoamericano hay varios modelos, uno el que representa a Hugo Chávez, otro el que podía representar Lula y Bachelet, posiblemente otro el que podía representar el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Bien, hay diversos matices, pero en la medida que hay un pozo de irritación, de desesperación, de hambre o de... se puede alimentar ese conflicto, ¿no? Claro, indudablemente. Indudablemente todo este, que es una especie de maldición, todo este atraso económico que sufren grandes masas en América Latina, es lo que alimenta, pues, a lo largo de la historia, pues todo tipo de traumas políticos. O el populismo, o el golpismo, ¿no? El golpismo y está todo detrás de esto. Entonces la única solución, lo dice toda la gente que se acerca a este problema, es, pues eso, fomentar el desarrollo económico. La cuestión es cómo. Cada uno tiene su alternativa. De hecho, según el país, según el modelo que aplicas, unas luces ya no son rojas, sino que se ponen naranjas y parpadean, quiere decir que está funcionando algo bien, pero en el fondo lo que necesita América Latina es, digamos, crear, no se sabe todavía muy bien cómo, una serie de clases medias, porque sin una clase media y un nivel de renta apreciable, pues es imposible crear unos sistemas democráticos, trasplantarlos, porque es imposible. O sea, de hecho, en estos lugares, pues muy bien, usted puede hacer elecciones, puede hacer todo lo que sea, pero realmente, pues como que no se sabe muy bien qué se vota, ciertos partidos aparecen y desaparecen de la noche a la mañana, no hay una... digamos, una vertebración exactamente democrática que permita, pues, que se desarrolle una vida institucional, pues, sin sobresaltos. Entonces, por ahí la cosa pasa por ahí. ¿Hasta qué punto Hugo Chávez está tratando un poco de liderar, ¿no? Sería un poco el representante fuera de Honduras, de Celaya, ha hecho varios gestos, como decir, bueno, aquí estamos dispuestos a eso. Ojalá no ocurra, pero ¿eso puede dar lugar a un conflicto internacional entre varios países o eso va a haber la suficiente prudencia como para que no se llegue a ello? Como casi todo lo que pasa, sobre todo en Sudamérica, pero en Latinoamérica en general, siempre está referido, o hay quien piensa que está referido a la mano que mueve la cuna, ¿no?, por detrás, y se mira mucho a Hugo Chávez, evidentemente, ¿no? O sea, él, digamos, da también facilidades, ¿no? Él da facilidades para que se piense. Ayer, por ejemplo, el cardenal hondureño, Rodríguez le dijo, le hacían una entrevista, aprovecho esta entrevista para pedir al presidente Hugo Chávez que deje la injerencia. O sea, él está convencido, como mucha gente en Honduras y en otros países, que detrás de todo esto está la mano de Hugo Chávez. ¿Usted no cree que sea para tanto? No tengo pruebas, pero hay evidencias que señalan que a lo mejor sí hay injerencia. ¿Injerencia de qué tipo? O sea, todo esto, ¿de dónde se ha desencadenado? Se ha desencadenado de una deriva no socialista, que eso no tiene nunca por qué ser condenable de ideología, pero sí una deriva a lo mejor un poco autoritaria. No olvidemos que el presidente Zelaya lo que pretendía era que el ejército lo apoyara para que haya un referéndum, una cuarta urna en las elecciones del próximo noviembre, en la cual los hondureños tendrían que decir si podía reformar la Constitución para enmendarla de modo que él pudiera
ser reelegido, lo cual en Latinoamérica, pues en muchos países está prohibido por obvias razones, ¿no? Por lo que hemos visto a lo largo de la historia. Es una deriva un poco chavista, si queremos ponerle de alguna manera, ¿no? De ahí se origina toda esta crisis. Luego, como ha ido desembocando todo, pues claro, como decía aquí Sixto, ¿no? De la agencia EFE, Latinoamérica ahora se divide entre los pro-chavistas y los anti-chavistas. Lamentablemente estamos polarizados, como estamos polarizados en todo, y al final todo tiene su raíz en el tema de las desigualdades sociales, finalmente, porque Hugo Chávez, bueno, en fin, otros presidentes latinoamericanos, alguno que no ha podido todavía, en fin, no ha podido gobernar en Perú, por ejemplo. En el fondo, sus elecciones lo que demuestran es el fracaso del sistema actual. La gente dice, prefiero menos democracia, más orden y pan. Y es lo que estamos viendo. Esa es la base del conflicto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y únicamente apuntar que, bueno, que hay una vieja tradición latinoamericanista, acordaos de lo que representó en un momento determinado Perón. O sea, hay una serie de líderes que indudablemente ponen una impronta en una época, en este caso es Chávez, bueno, dado que Fidel Castro ha pasado como a un segundo plano, entonces ahí efectivamente no existen pruebas de la implicación de Hugo Chávez en esto, pero sí hay un estilo que se está repitiendo tanto en Bolivia como en Ecuador, como en este caso lo que intentaba Zelaya en Nicaragua, de reformas de constitución, que es un estilo que es el modelo venezolano. O sea, ahora ya no hay guerrillas, de tiros, de selvas, bueno, columnas. Bueno, no, me refiero a que las cosas ahora ya no se hacen la lucha. Lo de Colombia es un quiste, es un caso muy enquistado. O sea, y ahora las cosas se hacen de otra manera, pues a base de permanente consultas plebiscitarias, de reformas constitucionales que llevan a un modelo político y a un modelo social y económico que yo creo que en el caso de Venezuela tampoco está demostrando ninguna eficacia. O sea, lo que tú dices del combate hacia la población. Bueno, pues efectivamente se están atendiendo una serie de cosas que son básicas, son mínimas, mejorando la salud de la población, mejorándole la dieta en forma de tal, pero el modelo económico todavía está en veremos a ver si eso, lo que tú apuntabas, dame pan y dame seguridad, si estas aventuras o estos experimentos realmente conducen a lo que se desea, ¿no? Yolanda, hablábamos antes de la existencia de un nuevo presidente en Estados Unidos, Barack Obama, con un estilo, con un discurso radicalmente distinto, que no va a entender que lo que está ocurriendo en Honduras es consecuencia del eje del mal, porque no piensa en ese término de eje del mal, y que lo primero que ha dicho es que al margen de la simpatía que le suscite o no el presidente derrocado, lo que hay que hacer es volver a la reposición, a la situación previa democrática. El nuevo papel de Estados Unidos, no sé si tan distinto, creo que sí, pero tan distinto respecto de lo que hemos conocido en etapas anteriores, ¿cómo puede influir ahora en Honduras? Es determinante, ¿no? Porque ahora no se puede decir, es que claro, ¿qué va a decir? Si fuera Bush, dijera, no tiene ninguna legitimidad para venir a opinar sobre lo que está pasando. Obama es un presidente que tiene ahora mismo un prestigio internacional, nos va a salvar a todos. Bueno, eso es una exageración, ¿no? Pero efectivamente tiene mucho más prestigio, más credibilidad y más legitimidad a lo mejor para poder opinar, y ha dicho eso. Qué diferente lo que ha ocurrido ahora a lo que ocurrió con Hugo Chávez en el año 2002. Pues seas o no chavista, hay que reconocer que fue un golpe de Estado, ¿no? Y no olvidemos que Estados Unidos aparentemente apoyó a Pedro Carmona, que estuvo 48 horas en el poder, y algún otro gobierno, ¿no? Como no solo Estados Unidos, sino también el gobierno de Aznar. Efectivamente, así fue, ¿no? Y algún otro gobierno, sí. Lo que está pasando ahora es completamente distinto. O sea, el discurso de Obama es mucho más aparentemente que un discurso, porque ha dicho claramente, lo que ha dicho está claro, ustedes tienen una línea ideológica mucho más parecida a la mía, sin embargo, formalmente no los puede apoyar. Creo que va a ser muy importante. Aquí también entra a tallar la OEA, que en cierto modo ha salido un poquito de capa caída de esta crisis, ¿no? El canciller, el embajador Insulza, se fue con un gesto bastante serio, no olvidemos de Honduras, porque la mediación que intentó hacer fracasó. Se ha expulsado a Honduras del sistema de la OEA. Esto trae consigo una serie de aislamientos también económicos que a la población definitivamente no le conviene. Finalmente la cuerda se rompe por el lado más débil, y los perjudicados, ¿quiénes son? No es Manuel Zelaya, que seguirá comiendo hoy, mañana y pasado mañana, es la población hondureña, ¿no? ¿Eso a quién le conviene? Aquí también tendremos que pensar en Latinoamérica qué papel pinta Estados Unidos. Eso está demostrado a nivel internacional, pero la OEA, donde también está Estados Unidos, por cierto, ¿no? Los Estados americanos, ¿qué papel pinta todo esto? Los organismos internacionales pueden o no resolver crisis. La OEA, en fin, tiene ya bastantes luces y sombras en su historia. A lo mejor habría que reformular algunos aspectos, ¿no? ¿Y España? España, bueno, bien, gracias. España, el papel que puede hacer España en la comunidad, digamos, de